Buenas, ¿cómo les va? Ahora en este video lo que vengo a mostrarles es ya la función cuadrática, pero expresada en sus otras formas. En videos anteriores vimos cómo trabajar la función cuadrática dada en su forma polinómica, y hoy lo que vamos a hacer es cómo expresar una función cuadrática en su forma canónica o en su forma factorizada, que la vamos a ver después de esta. Entonces, para hacer un repaso, la función cuadrática la podemos expresar de tres maneras distintas, ¿sí? Forma polinómica, que la vimos en el video anterior, forma canónica y forma factorizada, que estas dos son las que vamos a ver en el video de hoy. Vamos a arrancar por la forma canónica y, al igual que cuando vimos la forma polinómica, vamos a arrancar desde la forma general de la canónica. La forma general de la expresión canónica tiene esta expresión. Entonces, observen que si yo quiero expresar una función cuadrática en forma canónica, tengo que conocer tres datos. Uno es el valor de a, que es el coeficiente principal, es el que aparece en el término cuadrático, es el valor que acompaña a la x al cuadrado. Ahí hago una aclaración, que por ahí es muy común confundirse. La a es solamente el valor que acompaña a la x al cuadrado. ¿Sí? No, la x al cuadrado no pertenece, no forma parte de la a. Me sirve para identificarlo, pero la a solamente es el valor que está acompañando. Por decirlo de una manera burda, el número que aparece solamente. Otros datos que necesito conocer es el valor de h y por último el valor de k. ¿Sí? Para entenderlo un poco mejor, vamos a hacer directamente con un ejemplo, que va a ser el ejemplo que vimos en el video anterior, con la función que nosotros teníamos, y igual a menos x al cuadrado menos 2x más 3. Esta es la función cuadrática expresada en su forma polinómica que trabajamos en el ejemplo del video anterior. Si ustedes necesitan, vuelvan al video del ejemplo anterior, repásenlo, porque en el video anterior se muestra cómo encontramos valores que nos interesan acá, que son los valores de h y de k. Entonces, identificando, yo sé que a, en este caso, vale menos 1. Y, recordando lo que hicimos en el video anterior, sabemos que h también vale menos 1 y que k vale 4. Estos valores aparecen del video anterior. Repito, si no saben de dónde salieron estos dos valores, vayan a ver el video que está antes de este, que justamente se explica cómo encontrar los valores de h y de k. ¿Sí? El valor de a lo identifico automáticamente por el término cuadrado. Entonces observen que una vez que yo ya tengo identificado los valores de a, h y de k, lo único que tendría que hacer es reemplazar en la forma general por los valores que ya conozco. Entonces vamos a hacer eso. Yo voy a escribir y es igual a, primero que nada, el valor de a, que sería menos 1, por paréntesis x menos, que este menos viene de fórmula, y ahora el valor de h. El valor de h es menos 1, por eso lo voy a poner entre paréntesis. Encierro el valor de h entre paréntesis y cierro nuevamente paréntesis elevando al cuadrado, que fíjense que es lo que viene de fórmula. Por último voy a sumar el valor de k, que ya lo identificamos como 4. Una vez que reemplacé los valores de a, h y de k, a vale menos 1, h vale menos 1 y k vale 4, veo si puedo operar un cachito más para reacomodar de una manera más sencilla esta expresión. Lo que tengo que tener en cuenta es que nunca me pueden quedar dos signos juntos, ¿sí? Principalmente eso. Y veamos esto de acá. Yo voy a escribir así. Y es igual a. El 1, cuando es 1, no hace falta ponerlo. Si está escrito, no está mal,
pero si no aparece, se sobreentiende que hay un 1. O sea que yo lo único que voy a hacer, voy a dejar el signo menos. ¿Sí? Podría escribir el 1 si quisiera, no estaría mal, pero si no lo escribo tampoco está mal. Sí es importante que yo respete su signo. Ahora bien, voy a lo que tengo entre paréntesis. Y recuerden que los paréntesis van elevado al cuadrado porque estamos hablando de una función cuadrática. ¿Sí? Fíjense que lo único que necesito corregir acá, o no sé si corregir sería la palabra adecuada, sino trabajar un poquito, es estos dos signos que me quedaron juntos. Me queda un menos menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un menos menos? Me va a quedar en más. Que sale de acá. Menos menos, más. Por último, el 4 que no tiene signo, se sobreentiende que hay un positivo, entonces me queda en más 4. Y automáticamente ya está expresada la función cuadrática en su forma canónica. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Cómo pasar desde la expresión polinómica a la canónica conociendo los valores de A, H y de K. Veamos ahora la tercera forma de expresar una función cuadrática, que es justamente la forma factorizada. Y para entender bien la forma factorizada vamos a arrancar justamente por la expresión general de la forma factorizada, que tiene esta forma. Observemos que la forma factorizada depende de dos factores. Uno es el coeficiente principal, que siempre me va a aparecer, como ya verán, en todas las formas. Es importantísimo el coeficiente principal. Y otro elemento importante que me va a servir para la forma factorizada son las raíces. Está entonces, yo conociendo esos dos elementos de la función cuadrática, puedo ya expresar la función en su forma factorizada. Veámoslo con un ejemplo, no con un ejemplo cualquiera, veámoslo con el ejemplo que estuvimos trabajando en el video anterior, donde teníamos la función en su forma polinómica, que era esta. Si nosotros recordamos, en esta función nosotros ya identificamos el valor de A, que el valor de A justamente era menos 1, y ya habíamos calculado en el video anterior las raíces, que las calculamos a partir de la resolvente o la fórmula de Bhaskara. No lo voy a hacer de nuevo, en todo caso vuelvan al video anterior, vean cuando calculamos las raíces cómo aplicamos la resolvente. Yo lo que voy a hacer acá directamente es escribir los valores que ya encontramos para R1, que me había dado menos 3, y para R2, que me había dado 1 positivo. Repito, estos valores no es que salen de la nada, ¿sí? Nosotros ya los calculamos y los obtuvimos en el video anterior, así que si necesitan, vean el video anterior y van a entender de dónde salen estos valores de raíz. Una vez que ya identifico los valores necesarios, tanto el coeficiente principal como las raíces, ya puedo expresar la función en su forma factorizada, simplemente reemplazando por A, R1 y R2. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a arrancar escribiendo la función y igual, primero el valor de A, que me dio menos 1. Perfecto. Por primeros paréntesis y escribo x menos la primera raíz, que la primera raíz es menos 3. Fíjense acá que este menos viene de fórmula. Ahora escribo el menos 3. Y observen que ya me van quedando dos signos juntos, que dijimos que nunca me tienen que quedar así, siempre lo tengo que tratar de expresar de una manera más sencilla. Ahora trabajo con la segunda raíz. Voy a escribir un producto nuevamente, abro paréntesis y voy a escribir x menos, este menos es el que viene de fórmula, y ahora el valor de la raíz 2, que es 1 solamente, entonces me queda de esa manera. Fíjense que una vez que ya reemplacé, identifico, a ver si puedo achicar algo, ¿sí? Que lo único que puedo llegar a achicar es esto que vimos acá.
con los dos signos que nunca me pueden quedar. Acá fíjense que ya me quedó, ¿sí? Esta parte ya estaría lista. Entonces lo paso en limpio. Tengo coeficiente principal menos 1. Vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito atrás. Cuando hay un 1, no hace falta que lo escriba. Si lo escribo no está mal, y si no lo escribo tampoco, ¿sí? Solamente cuando es 1. Recuerden que en este caso es negativo, entonces sí es importante que yo coloque el signo adelante. Ahora vamos con esta parte. Tengo x menos menos 3. ¿Qué pasa con el menos menos? Me va a quedar transformado en un más. Y acá directamente no tengo dos signos, entonces directamente me queda como x menos 1. Y ya tengo expresada la forma factorizada de mi función cuadrática. ¿Estamos? Eso sería todo lo que tengo que hacer solamente. Ya me quedó expresada la función en su forma factorizada. Tengan en cuenta que para la forma factorizada, lo que yo tengo que conocer son las raíces. ¿Estamos? Dejo ahí para que copien. Bueno, y para terminar el video, vamos a ver justamente hacer un repaso de las relaciones que existen entre las distintas formas de expresar una función cuadrática, ya sea forma polinómica, factorizada y canónica. Veamos esto. Si nosotros partimos de la forma polinómica, nosotros sabemos que para ir desde la forma polinómica hacia la forma factorizada, lo que tengo que hacer es encontrar las raíces. ¿Por qué? Porque el valor de A lo voy a identificar automáticamente. Entonces lo único que necesito hacer es calcular sus raíces, ¿sí? Y que como ya vimos, las raíces las calculo con la fórmula de la resolvente o de Bhaskara que tiene esta expresión. Por A por C y todo esto dividido 2 por A. Entonces, partiendo de la forma polinómica, si yo calculo las raíces aplicando regla de resolvente, voy a encontrar los dos valores de R1 y R2, ¿sí? Para poder expresar en su forma factorizada. Nota importante, acá. Si yo, cuando trabajo con la forma polinómica y aplico Bhaskara, me doy cuenta que la función no tiene raíces, que es algo que puede pasar, entonces me alcanza para concluir de que no la puedo expresar en forma factorizada. ¿Sí? O sea que la forma factorizada no siempre se va a poder expresar. Depende si la función polinómica tiene, la función cuadrática, perdón, tiene o no tiene raíces. Para eso aplico resolvente y puede ser que me dé dos raíces, que en este caso va a quedar escrito de esta manera, que me dé una sola raíz o que no me dé raíces directamente y en ese caso no lo voy a poder expresar en forma factorizada. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir desde la forma polinómica a la forma canónica? Bueno, fíjense que para la forma canónica, lo que yo necesito conocer es el valor del coeficiente principal, que siempre se ve automáticamente, y necesito conocer los valores de h y de k. Necesito conocer el vértice. Entonces observemos que para ir desde la polinómica a la canónica, yo necesito hacer uso, ¿sí?, de las fórmulas que me indican quién es h, que se calcula como menos b sobre 2 por a, lo vimos en videos anteriores, y una vez que tengo el valor de h, calculo el valor de k valuando a la función en h. ¿Qué quiere decir esto? Valuando a la función en h, que yo en el polinomio voy a reemplazar por h y voy a calcular el valor. O sea que lo que voy a hacer es tomar la función original y la voy a valuar en h, tal cual vimos en videos anteriores, ¿sí? Entonces, si necesitan repasar esto, vayan al video número 2, donde vimos elementos importantes de la función cuadrática, o al video número 3, ¿sí?, que ya analizamos un ejemplo puntual de una función cuadrática en la que partíamos de su forma polinómica y encontramos las coordenadas de h y de k. Por último, para terminar, y que esto lo agrego ahora porque no se había explicado antes, cómo ir desde la forma factorizada a la canónica. Bueno,
Para ir desde la factorizada a la canónica, yo lo que necesito conocer son los valores de h y de k, nuevamente. Pero acá me va a aparecer una fórmula distinta a esta, porque en la forma factorizada no conozco cuál es el valor de b. Entonces, para ir desde la factorizada a la canónica, tengo que respetar esta fórmula que voy a escribir ahora. ¿Cómo calcular h? Bueno, h lo voy a calcular haciendo un promedio de sus raíces. ¿Qué significa un promedio? Y bueno, a ver, cuando yo quiero hacer un promedio de ciertos elementos, sumo todos esos elementos y divido por la cantidad de elementos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un promedio de notas de 5 materias, bueno, voy a sumar la nota que tengo en cada una de esas 5 materias y ese total lo voy a dividir por 5, porque justamente son 5 notas. En este caso yo tengo dos raíces. O sea que para encontrar el valor de h lo que tengo que hacer es sumar esos valores, el de R1 y el de R2, y dividirlo por 2, porque justamente son dos raíces. Una vez que haga esto, que ya identifico el valor de h, ahora vengo y calculo el valor de k de la misma forma que lo hicimos allá arriba, valuando a la función en h. O sea que voy a reemplazar por el valor que encontré antes en la función y ver cuánto me da el valor de k. ¿Estamos? Esta sería la forma, la relación que existe entre la polinómica, la factorizada y la canónica y cómo ir de una forma a la otra. Yo en unos momentos les voy a compartir, voy a tratar de dejárselos ahora al final del video, dos situaciones particulares. Por un lado, cómo ir desde la canónica a la polinómica y cómo ir desde la factorizada a la polinómica. ¿Sí? Que sería lo que nos está faltando y que son dos pasos muy sencillos. Ya vimos cómo ir de la polinómica a la canónica. Yo ahora les voy a compartir un video de cómo ir de la canónica a la polinómica. Ya vimos cómo ir de la polinómica a la factorizada. Les voy a compartir un video donde se explica cómo ir desde la factorizada a la polinómica. Y por último, para ir desde la factorizada a la canónica, respeto esta fórmula. ¿Sí? Acabamos de ver acá, donde lo único que cambia sería el valor de cómo encontrar h. Después les voy a compartir un video donde voy a explicar no cómo ir de la factorizada a la canónica, sino el paso contrario, cómo ir de la canónica a la factorizada. Y ahí ya estaríamos viendo y terminando todo lo que corresponde justamente a esta unidad, que es la unidad de función cuadrática, y justamente cómo pasar de entre cada una de sus tres formas de expresarla.